Hola, 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 ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a Educa Salud con la teacher Celia en la clase de español. Gracias a todos por creer en mí, dejarme sus comentarios para seguir mejorando. No olvide suscribirse, tocar la campanita para recibir notificaciones cada vez que la teacher Celia sube nuevos contenidos. Se lo agradecería en el alma cada vez que recibo un like, recibo un comentario de ustedes, porque sé que para seguir mejorando y seguir creciendo en mi canal. Gracias a todos por el apoyo que me han dado hasta el momento. Pues en el día de hoy la teacher Celia trae un tema muy importante, un tema sencillo, donde vamos a aprender a expresarnos y conocer la característica de este tipo de forma de comunicación que se establece entre los interlocutores. Del tema y del cual te quiero hablar en el día de hoy es el diálogo. ¿Ha escuchado hablar alguna vez del diálogo? ¿Sabe cuáles son los tipos de diálogo? ¿Cuáles son las características que tiene este tipo de texto? Pues si no lo sabe, la teacher Celia en el día de hoy de una manera sencilla, clara, te va a enseñar en unos pequeños pasos. Solo te invito a que te quede ahí, tome apunte para que así reciba y aprenda, porque al final de esto ya va a aprender a conocer lo que es un diálogo, cuáles son sus características y los tipos de diálogo para poder establecer un diálogo y formar y tener una comunicación formal al momento de presentar tu punto de vista sobre un tema, según el contexto donde te encuentres. Vamos a conocer qué es un diálogo. Un diálogo es la conversación entre dos o más personas mediante la cual se intercambian información y se comunican pensamientos, sentimientos y deseos, donde dos interlocutores, un emisor y un receptor, tratan de una forma u otra resolver situaciones o conflictos que se le presentan al día a día, en fin de establecer una buena comunicación a través del diálogo. Es decir, que cuando hablamos de un diálogo también podemos decir en un sentido que es una discusión o un trato en busca de averencia. El diálogo es el arte de concertar entre dos o más personas las contradicciones que manifiestan sus ideas y sentimientos, cuidando respetar la diversidad de sus criterios para concordar las semejanzas y diferencias entre sus ideas y estado de ánimo, como explícita intención de comprender y ajustar su diferencia para lograr la comunicación interpersonal. La palabra diálogo viene del latín diálogos, que significa discurso racional o ciencia o logos del discurso. Esta palabra fue más utilizada en la filosofía de Aristóteles cuando estableció lo que fue el diálogo socrático. En esto él buscaba, a través de la discusión y el diálogo, eh, conocer los conocimientos de sus alumnos. Decía que los estudiantes aprendían más a través del diálogo que la forma escrita, y por eso le llamaba, estableció lo que fue el diálogo socrático, donde se buscaba el razonamiento de las cosas. Y también fue empleada por Platón, que sin duda también fue el primero que usó este método de lo que fue la dialéctica o el arte del diálogo. Como hemos sabido, el diálogo es muy utilizado en lo que son los géneros narrativos, y por eso vamos a conocer el diálogo como recurso literario, cómo fue utilizado este tipo de texto. El diálogo es una narración que reproduce en forma directa las palabras que se cruzan dos o más interlocutores. Fue introducido al principio del siglo VII por Cervantes en su obra Don Quijote de la Mancha. En este estilo directo es la base del género dramático, en la que se da un recurso propio de lo que es el teatro por medio del ritmo de la novela, y a partir de entonces se convierte en un recurso fundamental para lograr un equilibrio rítmico al fin de establecer el diálogo entre los personajes o para hacernos parte de la información que intercambian como si fuéramos sus testigos.
Además, hay que tomar en cuenta lo que son los diferentes tipos de diálogos para poder saber en qué situación o contexto debemos de establecer una comunicación que sea entendible y precisa al momento, a la situación y al contexto en el cual estamos relacionados. Y por eso hay que tomar en cuenta este tipo de diálogo. ¿Cómo son los diálogos directos, indirectos? Los diálogos literarios y no literarios, orales y escritos. Es decir, que dentro de los diálogos vamos a conocer lo que es el diálogo oral, que son porque ocurren mediante un uso de la voz y son efímeros, o sea, pertenecen al instante en que ocurren. Cuando se habla de efímero, significa que no permanece por mucho tiempo y que puede el sujeto o interlocutor o emisor olvidar el mensaje. Y dentro de este tipo de, podemos destacar lo que son las charlas, los debates, mesa redonda, tertulias, panel, simposio, que es donde se establecen comúnmente este tipo de diálogo para llegar a un acuerdo. Presentamos, discutimos, buscamos solución a la situación y muchas veces ya como no la tenemos escrita, de una forma oral tiende a olvidar, porque el ser humano tiende a olvidar algunas cosas cuando no la practicamos o no la tenemos escrita. Entonces, es diferente cuando ya tenemos lo que es un diálogo escrito, porque este permanece, podemos contactarlo, revisarlo varias veces y así no se nos va a olvidar porque ya lo tenemos escrito y de esa manera entonces podemos contactar la información de nuevo y recapitular todas las informaciones y los acuerdos tratados en el diálogo establecido con el emisor o con los interlocutores que estuvieron en ese momento. Ya a partir de ahí, entonces, existen lo que son las características entre un diálogo oral y un diálogo escrito. Vamos a ver entonces en qué consisten los diálogos orales y escritos. ¿Cuáles son estas características que tienen ambos textos? Vamos a ver entonces, dice que en el diálogo oral las personas que hablan se llaman interlocutores, mientras que en un diálogo escrito se utiliza mucho en el cuento, la novela, para dar vivacidad y autenticidad al relato, mientras que en un diálogo oral existe que son muy expresivos, puesto que intervienen los gestos, la entonación y la actitud del hablante. Sin embargo, ya en la parte de un diálogo escrito es la forma de escribir el teatro o la narración, el cuento, para establecer de una forma donde el narrador cuenta o narra los hechos. Sin embargo, ya en la parte oral es espontánea, se utilizan frases cortas y simples, mientras tanto que en un diálogo escrito es mucho menos expresivo, espontáneo que el oral. Y de igual forma, podemos observar entonces que los diálogos oral suelen tener errores y frases sin terminar, mientras que un diálogo escrito tiene menos errores que el oral porque da tiempo a pensar y corregir esa falta que se cometen y podemos otra vez volver a reformular la idea y aclarar y darle una idea más precisa y clara y detallada de lo que queremos expresar. Y es importante que saber la importancia de lo que es el diálogo escrito y el diálogo oral. Ambos tienen su importancia en el contexto. Luego entonces tenemos los diferentes otros tipos de diálogos como son el diálogo directo y los diálogos indirectos. Dentro del diálogo directo es aquel en el cual podemos contactar lo que dice cada interlocutor. Suelen emplear líneas de diálogo para separar y marcar cada interlocutor, como en el siguiente caso. ¿Ya comiste, hijo? No, mamá, no tengo hambre. Mientras que en un diálogo indirecto, la figura de narrador no se refiere a lo que cada interlocutor dice, es decir, que todo el contenido comunicativo no es referido por un tercero de las siguientes maneras.
La madre le preguntó a su hijo si había comido y él le respondió que no, pero que no tenía hambre tampoco. También están lo que son los diálogos literarios, que son aquellos que lo encontramos en los relatos narrativos, como son las novelas, cuentos, fábulas y obras teatrales, y también podemos verlo en lo que son las películas. Y pueden ser y pueden tener dos formas en la cual queremos expresar o comunicar el mensaje. Puede ser un diálogo interno, que es aquel que ocurre cuando en la cabeza del personaje, en su imaginación o en sus recuerdos, o incluso pueden tener un lugar entre el personaje y yo interior. Es cuando nosotros, de una manera para poderlo entender más claramente, es cuando nosotros nos establecemos un diálogo con ese yo interior que tenemos, que discutimos, debatimos, es lo que le llaman la conciencia del individuo cuando sentimos que no actuamos bien, entonces se establece ese diálogo o queremos reflexionar sobre algunas situaciones que se nos presentan en nuestro diario vivir y establecemos entonces esa comunicación con nuestro yo interior. Un ejemplo de este tipo de diálogo es un pequeño fragmento traído de la obra de Juan Bot, La mujer. El niño se agarraba a las piernas de su papá, no sabía hablar, aún pretendía evitarlo. Él veía a la mujer sangrando por la nariz. La sangre no le daba miedo, no solamente deseoso de llorar, de gritar mucho. De seguro, mami, moriría si seguía sangrando. Era el miedo, el temor de salvar la vida de su madre al verla como su padre la golpeaba sin piedad, pero ese el pequeño no tenía la fuerza para enfrentarlo y se estableció una fuerza interior en sí mismo en busca de una solución a las problemáticas que se le estaba viendo en el contexto en el momento. Luego entonces existen lo que son los diálogos externos, que son aquellos que tienen un personaje con otros personajes, es decir, el diálogo que se establece entre los personajes, tanto en una narrativa, un cuento, una fábula, donde se establecen este tipo de diálogo. Y eso se da más en lo que es el trama de la obra. Un ejemplo de ese mismo fragmento de la obra de Juan Bosch sobre la mujer, hija de la madre, hija de la madre, te voy a matar como a una perra desvergonzada. Pero si nadie pasó, Chepe, nadie pasó, quería ella explicar. ¿Que no? Ahora verás. Y no volví y volvía a golpearla. Aquí vemos un diálogo externo que se establece entre la mujer y Chepe. Luego entonces están lo que es el diálogo no literario, que son aquellos en que no tiene una clara intención artística y que no forman parte de una obra poética, sino de unas situaciones de la vida real o de transcripciones de la misma. En este sentido, pueden ser de diálogos formales. De este tipo se planifican ausencia de afectos o relaciones cercanas entre los interlocutores, suelen responder a fórmulas y protocolos de respeto. Lo encontramos tanto en debate, mesas redondas, paneles, simposios, tertulia, donde aquí se llevan a discusión a través del diálogo o comunicación, debate, donde se establece una plena discusión por personas conocidas que conocen un tema, una problemática y que la llevan a la luz para conocer y buscarle solución a esa situación a través de una discusión, de un debate, a través del diálogo. Luego entonces están lo que son los diálogos informales, que buscan dar de una forma no planificada cuando hablamos con nuestros amigos, con nuestro vecino, con nuestros padres, con nuestros maestros, con nuestro compañero en clase. De esta manera entonces establecemos un diálogo informal, aquel diálogo que no rige una regla, una norma, sino que se ve más familiar, más coloquial, porque es más familiarizado con la persona que conocemos y podemos utilizar tantas palabras groseras según el contexto y con la persona con la cual nos estamos relacionando.
según la confianza y la situación comunicativa. Eso es lo que conocemos como un diálogo informal. Entonces, para establecer un buen diálogo, es bueno tener presente los siguientes requisitos. Respetar al que habla. Nunca es bueno que cuando una persona esté hablando, usted interrumpirlo. Hay que esperar el tiempo para usted establecer el diálogo. Hablar en tono adecuado, ni muy alto ni muy bajo, sino un tono mediano, es que sea entendible y escuchado, y pueda ser percibido por los demás. No hablar todo a la vez. No es fácil. Muchas veces cuando estamos hablando todos juntos, eso es muy común cuando veo noticias en la radio, en la televisión, que muchas veces no se respeta ese orden de la comunicación y muchas veces distorsiona el mensaje. La persona deja de escuchar lo que esa persona dice porque dice, wow, pero no se ve unas normas, no se ve un respeto al momento de hablar. Saber escuchar antes de responder. Muchas veces respondemos sin saber lo que esa persona nos ha dicho y no es muy común y es bueno aprender eso. Pensar lo que dicen los demás para poder analizar, ser juicio, saber qué idea importante dijo esa persona para luego dejar esas partes que no son buenas, pero sí coger lo positivo. Admitir las opiniones de los demás. Hay que respetar eso. Muchas veces queremos cambiarle la opinión a la persona, pero hay que respetar a cada quien, la idea de cada quien, porque a nadie nos gusta que nos hagan crítica y que traten de ver que nuestra idea no son importantes. Y es bueno tomar eso en cuenta. Bueno, espero que en la clase en el día de hoy la hayan aprendido sobre lo que es el diálogo, las características, los tipos de diálogo y los requisitos al momento de establecer un diálogo. Espero que les haya interesado, hayan tomado su apunto y hayan aprendido. Será hasta un próximo video. Chao, chao.